¿Qué entendemos como teoría pedagógica? Se define como teoría pedagógica al conjunto de conceptos, definiciones, preposiciones, enunciados, principios que interrelacionados permiten explicar y comprender lo pedagógico, es decir, todo lo relacionado a la formación, la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y la organización escolar. Ahora bien, para Lakatos en 1978, él dice que la teoría pedagógica se puede definir como aquella teoría con estructuras de pensamiento constituidos por valores, creencias y supuestos que le permiten al profesor interpretar situaciones, conceptualizar su experiencia, sintetizarla, investigarla, transformarla y construir la praxis pedagógica, contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico. En otros términos, la teoría pedagógica es el marco del pensamiento compuesto por valores, creencias y supuestos básicos, que le permiten al docente comprender, dirigir y repensar, transformar las acciones que contribuyen a que los seres humanos eleven sus niveles intelectivos y adquieran las herramientas que en un futuro les permita asumir su vida en forma consciente y libre. El conocimiento acerca de las teorías y las corrientes pedagógicas es esencial, tanto para los docentes en formación como para quienes están en servicio. Estas teorías nos ayudan a comprender de mejor manera hechos cotidianos a los que enfrentamos en las escuelas, así como para sustentar alternativas de intervención ante situaciones que se nos puedan presentar en cuanto al aprendizaje de los alumnos. Así pues, para cualquier persona que esté en contacto con el ámbito educativo, es una necesidad primordial el manejo de este tema. Tenemos diferentes teorías pedagógicas. Vamos a ver la primera de ellas, la teoría basada en la disciplina mental. Las primeras teorías pedagógicas de la historia se basan en la premisa de que el objetivo de la enseñanza no es el aprendizaje en sí mismo. Por el contrario, lo que se valoraba eran las características que este proceso modelaba, la inteligencia, las actitudes y los valores. Así la enseñanza servía sobre todo para disciplinar la mente y crear mejores personas. Este modelo era el que se seguía de la antigüedad grecorromana, donde se instruía a los ciudadanos en materias como lógica, retórica, música, gramática y astronomía. La enseñanza se basaba en la imitación y la repetición, y el profesor tenía autoridad absoluta sobre los alumnos. Para ellos, el aprendizaje tenía que estar precedido de comprensión, por lo que el papel del profesor era preparar el material de tal manera que los alumnos lo entendieran lo mejor posible. Este enfoque se siguió utilizando durante muchos siglos y hoy en día todavía es predominante en algunas escuelas. El énfasis de la disciplina como manera de desarrollar la mente y de carácter todavía está presente en los modelos de enseñanza. Sin embargo, este modelo ha recibido también gran cantidad de críticas. Postula al hombre como un animal racional, humano, activo. Esto es porque el hombre está en constante aprendizaje. Esta teoría se desarrolló antes del siglo XX y entre sus precursores están Platón y Aristóteles. Se divide en dos. Tenemos la psicología en las facultades, la cual me habla del conocimiento, sentimiento y voluntad del individuo, donde el papel del maestro consistía en encontrar el tipo de ejercicios mentales adecuados para ejercitar estas facultades en el individuo. Y su objetivo principal era fortalecer, adiestrar y disciplinar la mente. Dentro de las características más notorias de esta teoría estaban ser una psicología experimental del aprendizaje. Esto es que su orientación básica es filosófica o especulativa. Y la otra característica es la sustancia mental, la cual es la inteligencia del hombre, o sea, lo que nos hace actuar como nosotros actuamos. Dentro de la clasificación de las teorías también tenemos las teorías naturalistas. Una de las primeras teorías pedagógicas que ofrecieron una alternativa a la de la disciplina mental, de la que ya hablamos anteriormente, fue el enfoque naturalista. Esta forma de entender la enseñanza cree que el proceso de aprendizaje se da de manera natural,
debido a la propia forma de ser de los niños. Según las teorías naturalistas, el papel fundamental del profesor es crear las condiciones adecuadas para que los niños puedan aprender y desarrollar todo su potencial. Así, se le quita importancia a la transmisión de conocimientos puros y se pone mayor énfasis en la adquisición de diferentes experiencias por parte de los alumnos. Algunos de los autores más importantes de esta corriente fueron Rousseau, con su teoría del buen salvaje, y Pestalozzi, gran conocedor de la obra de Rousseau. Ambos promovían una reducción del aprendizaje, formar a la vez que se fomentaban las experiencias naturales de cada individuo. Por otro lado, creían que era necesario animar a los niños a aprender y a utilizar sus propios recursos. Las teorías pedagógicas naturalistas son prácticamente imposibles de aplicar en el mundo moderno. Sin embargo, muchos de sus principios se siguen utilizando en el sistema educativo actual. Tenemos también las teorías asociacionistas. Una de las corrientes que más influencia ha tenido en el desarrollo de la pedagogía es la disciplina del asociacionismo. Para sus autores, el aprendizaje básicamente consiste en crear asociaciones mentales entre diferentes ideas y experiencias. Sus autores pensaban que nacemos sin ningún tipo de conocimiento y tenemos que construirlo con los años. Algunos de los autores más importantes de esta corriente fueron John Herbart y Jean Piaget. Ambos hablaron de los mecanismos que supuestamente utilizamos para construir conocimiento a través de nuestras experiencias. Por ejemplo, la asimilación y acomodación, ideas ambas que siguen muy presentes en las teorías de desarrollo actuales. En cuanto a la pedagogía, las teorías asociacionistas defienden que la manera para lograr que los alumnos aprendan es relacionando los nuevos conocimientos con los que ya poseen los alumnos. De esta manera, el trabajo del profesor es preparar cada clase de manera que todos los nuevos aprendizajes estén asociados entre sí. Hoy en día se piensa que la pedagogía deriva de la corriente asociacionista, es demasiado restrictiva para los niños y no deja lugar a ningún tipo de creatividad ni exploración. Aún así, algunas de sus ideas siguen aplicándose en las aulas de las escuelas contemporáneas. Dentro de la clasificación de las teorías, también tenemos las teorías conductistas. Una de las corrientes más famosas en todo el ámbito de la psicología y que más influencia ha tenido tanto en la enseñanza como en disciplinas afines es el conductismo. Esta teoría se basa en la idea de que todos los aprendizajes se realizan asociando una experiencia o bien con otra anterior, o bien con estímulos placenteros o desagradables. El conductismo se basa principalmente en los trabajos sobre condicionamiento clásico o condicionamiento operante. En esta corriente se ve a los niños como tablas rasas, sin ningún tipo de conocimientos previos y sin diferencias individuales. Así, sus defensores creían que cualquier aprendizaje es necesariamente pasivo. Muchos de los procesos de aprendizaje que se dan en las escuelas modernas están realmente basados en condicionamiento clásico u operante. Sin embargo, hoy en día sabemos que las personas ya nacemos con ciertas predisposiciones innatas que puedan acabar generando importantes diferencias individuales. En un entorno educativo puramente conductista, todos los niños serían expuestos a exactamente los mismos estímulos y realizarían los mismos aprendizajes. En la actualidad sabemos que esto no ocurre y que la personalidad y las circunstancias de cada alumno juegan un papel muy importante en su educación. Aún así, el conductismo sigue siendo una parte muy importante de la base de los sistemas educativos modernos. Por otra parte, tenemos las teorías cognitivas. En muchos aspectos, las teorías pedagógicas cognitivas son el opuesto de las conductistas. Se enfocan sobre todo en comprender procesos como el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje, que son puramente mentales. Sus defensores creen que estos procesos juegan un papel muy importante en todos los aspectos de nuestras vidas. En el ámbito de la educación, las teorías cognitivas afirman que cualquier proceso de aprendizaje sigue una secuencia determinada. Primero se despierta la curiosidad, más tarde se exploran los problemas de manera preliminar,
y se elaboran las primeras hipótesis. Y por último, se escogen las más plausibles y se verifican y se adoptan. Por otro lado, los psicólogos cognitivos creen que la capacidad intelectual de las personas se va desarrollando con la edad. Debido a ello, es imposible enseñar de la misma manera a un niño de 4 años que a un adolescente. El sistema educativo, por lo tanto, debe conocer estas diferencias y adaptar a ellas el material docente utilizado. Además de esto, los sistemas educativos basados en las teorías cognitivas ponen un gran énfasis tanto en despertar la curiosidad y motivación de los alumnos como en el hecho de que se planteen preguntas y formulen hipótesis por sí mismos. Se trata del método más utilizado en la enseñanza de las ciencias puras como la matemática o la física. Teorías estructurales. Una de las escuelas más importantes dentro de las disciplinas como la psicología y la pedagogía fue la Gestalt. Creada a principios del siglo XX, esta corriente defendía que la manera en la que percibimos un fenómeno no puede explicarse simplemente investigando sobre sus partes. A nivel pedagógico, esto tiene una serie de implicaciones muy importantes. Cada nuevo aprendizaje, ya sea sobre un texto histórico o la mejor manera de resolver un problema matemático, comienza de forma poco estructurada. En un principio, los alumnos tratan de localizar los elementos más importantes del mismo y se enfocan en ellos. Al hacer esto, toda la experiencia relacionada con el nuevo aprendizaje queda modificada en función de las cuales sean las partes en las que hayan fijado su atención. Así, su conocimiento sobre el tema se va refinando y volviéndose más estructurado, hasta que por fin logran adquirirlo por completo. Diversas investigaciones han demostrado que muchas de nuestras capacidades mentales están estructuradas y por lo tanto necesitamos adaptar los nuevos conocimientos a dichas estructuras antes de integrarlos. Así los alumnos tienen que jugar un papel activo de su propio aprendizaje. Dentro de esta teoría pedagógica, el papel del profesor es el de proveer ejemplos, motivar y ayudar a crear estructuras mentales a los alumnos. Por lo tanto, tiene una función más de moderador en lugar de ser el portador del conocimiento. Este enfoque ha demostrado ser muy útil con los alumnos con mayores facilidades para aprender. En conclusión, podemos decir que hemos dado un breve bosquejo sobre las varias teorías pedagógicas más importantes que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Cada una de ellas ha aportado nuevos aspectos al sistema educativo actual y su influencia sigue siendo significativa en la mayoría de los casos. Ahora vamos a hablar sobre la relación que existe entre la teoría y la práctica educativa. La teoría y la práctica están íntimamente ligadas. Según Einstein decía, abro comillas, no hay nada más práctico que una buena teoría, cierro comillas. Y para Kafka se deben observar los hechos, elaborar teorías, pero luego se debe volver siempre a los hechos. La práctica sirve para entender la teoría y confirmarla, pero a su vez para reelaborarla, si la experiencia indica nuevas o diferentes consecuencias. La práctica sin teoría es un salto al vacío. La teoría dirige la práctica de un modo ordenado y sistemático, evitando improvisaciones, y la práctica a su vez muestra los obstáculos encontrados, los logros, los imprevistos, entre otros, en interacción constante. Mientras la teoría se define como la explicación especulativa de la realidad, en nuestro caso es educación, e incluye un conjunto de leyes y sistemas explicativos de esa realidad, la práctica, por el contrario, es fundamentalmente la experiencia que permite la transformación de esa realidad educativa. Si un estudiante de medicina pretende hacer su práctica sobre un paciente, resulta evidente que debe de conocer la teoría para asignar a ciertos síntomas un diagnóstico, pero a su vez esta práctica lo ayudará a reconocer y diferenciar ciertos aspectos estudiados en la teoría. En situaciones que no demandan riesgos puede compensarse por la práctica y luego confrontar lo experimentado con la teoría. Por ejemplo, hacer un trabajo de campo sobre plantas y flores y luego ver si las teorías al respecto coinciden con lo observado. En la enseñanza superior, la combinación de teoría y práctica
son buenas, sobre todo en el ámbito de la salud. No es concebible que un médico, un veterinario o un dentista no hayan estudiado distintas teorías y practicado sobre pacientes, pues no es lo mismo leer las técnicas quirúrgicas que proceder a operar a alguien. En la docencia es muy importante conocer distintas teorías sobre estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de elaboración de currículo, sobre instrumentos de evaluación, sobre planificación, etcétera, para luego ir probando cuáles nos resultan más fructíferas en la práctica. Cuantas más herramientas teóricas tenga el docente, más herramientas tendrá para enfrentar los problemas cotidianos en el aula que se presenta. De esta manera, concluimos la unidad 1. Les invito a ingresar al aula virtual. Allí van a conseguir, repito, el plan de evaluación, las actividades que deben realizar. Les deseo una feliz mañana.